Aquí tengo calentito, el nuevo Redmi Note 9, son los nuevos smartphones de Xiaomi y estoy deseando abrirlo. Voy a enseñar cómo es por dentro. ¿Queréis verlo? Pues quedaros conmigo. Bueno, ya estoy preparada, así que vamos a abrirlo, venga. Vamos a ver, que estoy bastante nerviosa, estoy deseando verlo. A ver. Yo he elegido el color, el gris medianoche, si no recuerdo mal. Pero bueno, tenéis otros dos colores más si queréis, si no os gusta este, que sería el verde bosque y el blanco polar. La verdad es que a mí este me encanta. De color, está chulísimo. Fijaros qué color tan bonito tiene. La verdad es que está muy bonito, es así brillante y es una pasada. Bueno, ahora os voy a contar un poquito las características del móvil, ¿vale? Bueno, en este caso os voy a hablar de la pantalla. Cuando pedí el teléfono, lo que me tenía un poquito en duda era el tema del tamaño del mismo. Pensaba que iba a ser excesivamente grande, puesto que lleva una pantalla de 6,53 pulgadas. Al recibirlo me ha sorprendido gratamente de que no es así, ya que al aprovechar la totalidad de la pantalla y no tener marco, el teléfono nos desdice mucho de otros teléfonos que he tenido con pantallas más pequeñas, algo que me gusta muchísimo porque no me gustan los teléfonos excesivamente grandes. También lo que me gusta mucho es que en las especificaciones pone que lleva una pantalla, una Full HD Plus, con una resolución de 1080 x 2340, es decir, que nuestros vídeos, fotografías, etcétera, se tienen que ver de escándalo. Bueno, también me gusta mucho que lleva 395 puntos por pulgada y que lleva un brillo de 450 candelas por metro cuadrado. ¿Qué significa eso? Que incluso en condiciones adversas de mucha luz, el teléfono se tiene que ver bien, ¿vale? Otra de las características que no se ven pero que son fundamentales para que el teléfono vaya bien es el tema del microprocesador. En este caso nos encontramos un teléfono con un microprocesador de 8 núcleos, es un MediaTek, un Helio, un G85. Dos de los microprocesadores que lleva son los Cortex, los A75 con 2,1 GHz y luego lleva 6 Cortex A55 con 1,8 GHz. O sea que se supone que el teléfono tiene que ir bastante fluido. Aparte de eso, el tema de la memoria RAM, en este modelo lleva 4 GB de memoria RAM y lleva un almacenamiento, este que yo he elegido, de 128 GB. Quise elegir el más alto en almacenamiento, puesto que me gusta guardar muchísimas fotos, vídeos, bueno, lo que nos pasa a la mayoría. Entonces quería que no me faltara espacio. Pero también, bueno, si me falta en algún momento, viene también con ranura para tarjeta micro SD y acepta hasta 512 GB. Algo fenomenal, ¿vale? Para que no tengamos problemas de meter cosas y no tener que estar borrando constantemente. Bueno, luego también, antes de comprarlo, lo que hice fue meterme en AnTuTu, que me gusta mucho, porque ellos hacen calificaciones de teléfonos. Y en este caso a este modelo le han dado 205.946 puntos, algo que está bastante bien, incluso supera a más del 80 y tantos % de los móviles que ellos han analizado, por lo que me dio mucha confianza y por eso al final me decidí por él. Bueno, también comentar en la parte delantera lo que podemos ver, el tema de la cámara. Lleva una cámara de 13 megapíxeles con un factor de 2,25, ¿vale? O sea que se supone que tiene que hacer buenos selfies. La voy a probar y luego os voy a enseñar fotografías de los mismos, ¿vale? Para que vosotros podáis ver si es así o no. Bueno, en el lateral nos encontramos, esta sería la ranura para poder ponerle las tarjetas. En este caso acepta 2 tarjetas nano SIM y lo que he dicho, también la micro SD iría puesta por esta ranurita. En el otro lado nos encontramos para encender y apagar el teléfono y también para subir y bajar el volumen. Y bueno, ya nos vamos a la parte trasera. Me encanta el tema de la cuádruple cámara, nunca la he tenido en un teléfono y estoy deseando probarla para ver cómo salen mis vídeos y mis fotos. Bueno, esta cámara se compone, como os digo, de 4 cámaras. La principal sería de 48 megapíxeles, lleva una cámara Samsung con un factor de apertura de 1,79.
Luego lleva otra cámara que es para el gran angular, que es de 8 megapíxeles con un factor de 2,2, y luego lleva la tercera cámara que es de 2 megapíxeles, que es para el retrato, que lleva un factor de 2,4, y luego ya la cuarta cámara sería de 2 megapíxeles, que es la lente para el macro y que lleva un factor de 2,4. Bueno, el vídeo, también comentaros que lleva vídeo para HDR, lleva estabilizador de imagen, puede grabar vídeo en 1080p, lleva detención de rostro, o sea que se supone que la cámara es una pasada, y estoy, la verdad, que deseando probar mi teléfono a ver cómo va, porque me gusta mucho el tema de los vídeos y de las fotografías. Y luego, bueno, voy a poner para que vosotros podáis ver tanto fotografías de día, fotografías de noche, tema de vídeo, para que me digáis si a vosotros también os gusta, ¿vale? Bueno, otra de las características generales de este teléfono que tenéis que tener en cuenta es que este teléfono no funciona a 5G, ¿vale? Le podéis poner a 4G, pero no a 5G. En mi caso, bueno, a mí me da igual porque como todavía no está funcionando, creo que no está funcionando todavía lo del 5G y yo mi tarjeta es 4G, pues sin problema. Bueno, también comentaros que lleva Bluetooth 5.0. Como yo hago muchos vídeos de auriculares, le di mucha importancia a que este teléfono tiene aptX. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros le conectamos nuestros auriculares Bluetooth, si estos también llevan aptX, ¿vale? Lo que nos va a hacer es que se va a escuchar de escándalo y además nos va a consumir poca batería, ¿vale? Que eso es muy importante. También este teléfono dispone de GPS. Y luego también os voy a comentar el tema de la carga. Lleva conector USB tipo C, que hay muchos teléfonos móviles que aún no lo traen y no me explico por qué, puesto que tarda muchísimo menos en cargar, ¿vale? Además, lo que lleva es que lleva carga rápida, lleva un cargador, ahora lo voy a enseñar para el tema de la carga rápida, ¿vale? Y luego también lo que no he comentado en la parte trasera, que se me iba a olvidar, el tema del sensor de huellas, ¿vale? Y bueno, también el flash. Y otra cosa, es que tiene muchísimas cosas y no quiero que se me escape nada y quiero contároslo todo. Lleva también radio, que no lo había dicho, lleva también el acelerómetro, lleva el giroscopio. Fijaros, estos son los accesorios que me vienen en la caja. Entre ellos nos encontramos el cargador, que es de 22,5 vatios, ¿vale? Que es un cargador para el tema de la carga rápida, ¿vale? La verdad es que pesa bastante, se nota que es un cargador superior al de otros modelos que he tenido. Luego nos trae nuestro cable USB tipo C y fijaros, me trae una funda. Estaba a punto de comprarla porque, como he indicado anteriormente, me gusta protegerlo, y fíjate qué detalle, me la traía dentro de la caja. Es así un gris así transparente, un gris ahumado, ¿vale? Y lo iba a poner al revés. Venga, lo ponemos así y fijaros que queda perfecto para que no nos tape la cámara, ¿vale? Se quede fenomenal. Y luego fijaros en el detalle, viene con una tapadera para tapar nuestro puerto USB tipo C, que yo no sé si vosotros lo habéis tenido, pero yo conozco un montón de gente que ha tenido problemas de carga con su puerto, porque al meterlo en el bolsillo o en el bolso se le meten pelusas o papelitos o lo que sea, y al final tienen que llevarlo a un técnico para que les pueda arreglar el conector. Con esta funda no vamos a tener ese problema porque vamos a tener nuestro conector tapado y no le va a entrar nada, algo fenomenal, me gusta también muchísimo. Bueno, deciros que el teléfono en prestaciones me ha gustado muchísimo. Una de las cosas que no he comentado es que en punto positivo es que el teléfono lleva infrarrojo, que no lo he dicho anteriormente, y como negativo, bueno, lo que he comentado, que no tenía 5G, y aparte de eso, que solamente lleva una protección IP53, es decir, es resistente al polvo y al agua, pero en tema de salpicadura, ni mucho menos se ocurra meterlo en el agua porque se ahoga, ¿vale? Entonces, bueno, la mayoría de los teléfonos, como sabéis, no están preparados para meterlo en el agua, incluso los que están preparados, conozco a mucha gente que ha tenido problemas, por lo tanto, mejor no acercarlo al agua. Creo que, pienso que es un buen sustituto del Redmi Note 8. En la página web de Xiaomi, que como sabéis es una marca bastante asentada, nos comenta ya que el rendimiento de este teléfono en GPU va a ser un 32% superior y en CPU un 22% superior al Redmi Note 8, por lo tanto tiene que ir de escándalo porque el otro modelo ya lo iba, o sea que este tiene que ir también fenomenal.
Aún así yo lo voy a probar durante un tiempo, voy a sacar un nuevo vídeo en el que voy a enseñar fotografías, os voy a enseñar vídeos, os voy a enseñar de cómo funciona el teléfono. Pero si veis que me falta cualquier cosa, lo que sea, no tenéis nada más que escribir en el canal, ¿vale? Y como siempre os recomiendo que os suscribáis, que le deis al like y que le deis a la campanita para que os llegue el próximo vídeo y no os perdáis nada de nada, ¿vale? Bueno, un besito para todos y nos vemos en el próximo vídeo.